Y comienzo a grabar. Ya, chiquillos, buenas tardes nuevamente. Perdonen la demora, ¿cierto? Perdonen, nos dimos un poco más de vuelta, pero ya estamos aquí. Les agradezco públicamente el conectarse hoy día a esta hora. Ayer hubo una situación puntual y espero que no vuelva a pasar para que siempre tengan su clase en un horario que sea el apropiado, que fue en la mañana. Hoy día voy a continuar con lo que estábamos viendo la semana pasada, que era de temperatura. Ya hoy día me voy a concentrar en tres elementos, en cómo se mide la temperatura, ¿ya? El con qué se mide la temperatura y cuando la temperatura está presente en algún objeto produce algo, que en este caso se llaman dilatación. Entonces vamos a ver algunos conceptos, yo traje algunos dibujos para que pudiésemos ver esta parte antes de avanzar a lo que es calor, que es lo que vendría para las próximas semanas. El objetivo de hoy día va a ser comprender la temperatura, como ya lo habíamos hecho la semana pasada, asociada a la energía cinética. Ya recuerden que la semana pasada nosotros hablábamos que cuando las partículas están en movimiento adquieren energía cinética y esa energía era cuantificable, se le podía asociar una cifra y yo lo entendía como una temperatura. Hoy día vamos a ver qué pasa cuando estas partículas o lo que el número de la temperatura me representa, qué significa a nivel de la energía. ¿Hay o no movimiento? Ya vamos a hablar de algunos conceptos que son bien abstractos o que son como de laboratorio, que uno no puede ver en la vida cotidiana, pero que sí están. ¿Ya? Entonces, lo primero es recordar lo que habíamos visto la semana pasada, que la temperatura es la medida numérica de cuánto calor tiene un cuerpo, ¿verdad? Porque el calor era una forma de energía y no cuánto calor contiene. Si ustedes miran aquí el dibujo, no sé si se ve bien, pero aparecen como dos frasquitos, uno más gordito que el otro, ¿cierto? Como un frasco bien gordito con agua caliente y un tubo bien delgadito con agua caliente. En ambos hay un termómetro y en ambos marca 100 grados. Entonces, eso quiere decir que no importa cuánta cantidad de agua hubiera en los tubitos, pero que sí importa es que la medida de la energía que hay dentro de estas aguas, no importa su volumen, por así decirlo, o la cantidad de agua que hubiera, representa la misma temperatura. Ambos están a 100 grados, indistinto de la cantidad de agua que hubiera en cada recipiente. Y acá hay una imagen de un termómetro que, si ustedes se fijan, tiene dos graduaciones. Nosotros esto es lo que vamos a ver hoy día, cómo graduamos un termómetro, ¿ya? Entonces, avancemos. Habíamos dicho también que el calor era lo que hacía que la temperatura aumentara o disminuyera. El calor, como es una energía, se mide en joules. Lo vamos a ver más adelante más específico. Pero nosotros, como la temperatura no es la energía, sino la medida, el cuánta energía, entonces vamos a decir que el calor es la energía y la temperatura es el cuánta energía hay. La temperatura se va a medir en grados. Esa va a ser la unidad. ¿Cómo medimos la temperatura? Con un termómetro. El termómetro es el instrumento que a mí me sirve para medir la temperatura. Ahora, si ustedes se fijan con todo lo que ha pasado con la pandemia, en los supermercados o uno cuando ingresa a algún local, te toman la temperatura con un termómetro digital. ¿Cierto? Que son bien buenos, ¿sí? Lo ocupan harto para los niños, por ejemplo. Ahora hay unos termómetros que son para las guaguitas, que uno lo acerca a la frente y me indica la temperatura, porque los bebés no se quedan quietos, pero normalmente nosotros ocupamos los termómetros que son con mercurio, los típicos, ¿ya? Pero, ¿cómo nace el tema de medir? Si yo tomo dos objetos y los comparo con mi cuerpo, o sea, los tomo con mis manos y digo, ah, me parece que esto está más caliente que lo otro, ah, me parece que esto es más que el otro, eso es muy subjetivo, es como muy cualitativo porque va a depender de lo que yo percibo. Hay personas que tienen
por ejemplo, más tolerancia a ciertas cosas. Por ejemplo, hay personas que uno dice, oh, que está helado, hace mucho frío afuera. Y uno dice, no, ando cierra bien con polera manga corta. Ya vemos algunos que andamos ya con 10 capas de ropa. Entonces, si lo pensamos en medirlo en términos de lo que nosotros percibimos con nuestro cuerpo, ¿cierto? Mediante el tacto, es muy cualitativo, es muy subjetivo. En cambio, para que esta nueva magnitud pueda ser vista como una cantidad física, como les dijera yo, como que para todo el mundo sea lo mismo, para todas las partes sea igual, vamos a hablar de una forma cuantitativa. Y esa forma cuantitativa de medirla se ocupa el termómetro, porque vamos a darnos cuenta que va a tener la misma temperatura o que vamos a poder asignarle a una cifra y todos vamos a convenir en que esa cifra significa lo mismo. Entonces, a eso se refiere. Antiguamente se tomaba, hay muchas personas que, por ejemplo, hasta el día de hoy aún lo hacen. Alguien dice, hoy no me siento bien, y ponen la palma de la mano o como la parte de arriba de la mano en la frente de la persona. Y dicen, ah, sí, está ahí como calientito, sí, parece que está ahí con fiebre. Y sin embargo no es. Y es porque uno percibe. El tacto en este sentido puede engañarnos. Por eso que se lleva a construir un termómetro, que es el aparato que está destinado a medir la temperatura de manera objetiva, cuantitativa. Me dice numéricamente cuánto hay sin interpretaciones. A eso se refiere. Un termómetro relaciona la altura de la columna de líquido, normalmente se ocupa el mercurio, ¿ya? Y uno dice a mayor altura, mayor temperatura. Que haya una mayor temperatura o no hace que el líquido se dilate o se contraiga, ¿ya? En el caso del mercurio, ¿cierto? Cuando uno coloca el termómetro, uno siempre lo bate primero, no sé si ustedes se han fijado o recuerdan de los papás, como que lo mueven para que baje, para que esté abajo, como en la zona de equilibrio, lo colocan normalmente en la axila, ¿cierto? Para los adultos y los niños, ¿verdad? Y lo dejan un par de minutos y luego lo sacan y ven qué altura toma. Y yo digo, ay, 39, hay fiebre. Y puedo decidir, o sea, ese número a mí me representa una situación. A cada altura se le asocia un número que lo representa. Ya, por eso les decía adelante, hay termómetros que son de laboratorio, que son los que se ocupan para los experimentos. Hay termómetros que son los clínicos, que son como el que les contaba yo, el de mercurio, o si no aparecen como estos que se están tomando ahora, que son de estos digitales, etcétera, etcétera. Cada vez va mejorándose este tipo de instrumentos. Pero si es un termómetro, a mí me indica el cuánta temperatura hay, es porque esto está graduado en una escala. Y eso es lo que vamos a ver nosotros. Existen para nosotros tres tipos de escalas termométricas, ¿ya? Una es la que nosotros como nación ocupamos y que se ha convenido en que casi en todas las partes del mundo se ocupa la misma escala. En todas partes se toma la temperatura de la misma manera, al menos en la parte sur del planeta. La parte norte hay lugares donde aún ocupan otras escalas, ya lo vamos a ver al tiro. Pero ¿qué es una escala termométrica? Es la forma de construir, ¿cierto?, una graduación tomando dos puntos como referencia. Y yo aquí se los anoté. El punto de fusión del hielo, y eso quiere decir en palabras, cuando el agua se transforma en hielo, cambia de líquido a sólido, y el otro punto de referencia es el de ebullición del agua, o sea, cuando el agua pasa de un estado líquido a gaseoso. Se toman estos dos puntos como referencia y lo que ocurre entre medio se gradúa para que sea una misma medida. Recuerden que el año pasado, por ejemplo, en matemática, me salgo un poco del sector, nosotros hacíamos gráficos, por ejemplo, y yo les decía, tiene que estar bien graduado. O sea, voy de 5 en 5, de 10 en 10, de 2 en 2, subiendo porque tiene que ir de la misma manera para que podamos entender lo mismo. Aprovecho de pasar el dato para el trabajo del diferenciado, ¿verdad? En los gráficos siempre tienen que ir bien graduados en la vertical, en el eje de la ordenada, ¿cierto? Donde normalmente va la frecuencia, por ejemplo. Uno dice, ah, voy a ir de 1 en 1, de 5 en 5, de 10 en 10, y vamos a poder interpretar lo mismo. Acá pasa lo mismo. Se toman estos dos puntos de referencia, fusión y ebullición, y la diferencia entre ellos
es la que se gradúa y yo le puedo asignar una cifra para poder decir, este número va a representar tal situación. ¿Por qué ocupo al agua como referencia? Porque es un fluido que tiene la característica o la cualidad de que como es inodoro, incoloro, ¿cierto? ¿Ya? Toma como una especie de fluido ideal, como que es bueno para trabajar para todos los experimentos cuando uno ve fluido en tercero medio, siempre toma al agua como referencia, porque es la que permite las mejores observaciones. Y consideramos una atmósfera de presión, o sea, una presión atmosférica normal. Un día normal, situación normal, laboratorio normal, o sea, nada anómalo. Agua, agua sola, no agua con jugo ni agua con otra cosa, sino que el agua sola se realiza esta diferencia y se lograron establecer estas situaciones. La primera escala de temperatura es la escala Celsius. Antes se llamaba grado centígrado, ahora uno le dice grado Celsius, ¿verdad? Y para efectos prácticos es la escala que todo el mundo ha convenido en utilizar. O sea, cuando uno va a distintos países, todos hablan de grados Celsius. Ah, y podemos entender lo mismo, no importa el lugar donde nos encontremos. Para poder graduar esta escala se utilizó una atmósfera, ¿cierto? Como ya les había dicho al principio. Y como también yo les estaba contando, ¿cierto? Para poder comenzar a graduar la escala Celsius, se consideró, vean el primer dibujito, este que está aquí, había en este recipiente hielo, y se le puso agua, ¿cierto? Un bloque de hielo con un poco de agua. Cuando ellos alcanzaron el equilibrio térmico, o sea, el agua que tenía una temperatura distinta a la del hielo, uno empezó a ceder, el otro empezó a perder energía, hasta que llegaron a una temperatura igual, uniforme. Este termómetro que fue introducido empezó como a moverse hasta que encontró un equilibrio. Y cuando encontró este equilibrio, se estabilizó, se marcó como extremo el 0 grado. Entonces aquí digo, ah, ya, ahora que ya el agua y este hielo lograron este equilibrio térmico, está en pausa, voy a medir. Y aquí digo, está el 0 grados. Y luego pasó lo mismo en el otro lado. Había un recipiente con agua hirviendo. Se introduce el termómetro, ¿verdad? Cuando el agua se estabiliza, o sea, yo dejo que hierva, porque apagué la llama, por ejemplo, dejó de hervir, se estabilizó, empezó a haber este traspaso de equilibrio entre el agua y el recipiente, se estabilizó la altura, yo marqué los 100 grados Celsius. Entonces ahora puedo decir que entre los 0 y los 100 hubieron 100 grados, que fue la forma de distribuir para poder decir a qué temperatura se está trabajando. Cuando a una persona le toman la temperatura en el supermercado, ¿cierto? ¿Qué es lo que te dice la maquinita? 36,3. Ah, sí, pase, no hay problema. Porque se tiene por convención, por estudios, que en nuestro cuerpo la temperatura interna tiene que estar bordeando los 36 a los 37 grados. Si ustedes se fijan en las noticias, lo que más hablan es que si tú presentas temperaturas por sobre los 38,5, porque hasta 38 puede ser que una persona esté acalorada. Cuando uno va caminando muy rápido, por ejemplo, antes que había que hacer muchas colas, uno iba rápido, rápido al supermercado, ibas abrigado porque estábamos en invierno, tu cuerpo llegaba con una temperatura más elevada. Entonces uno tenía que calmar, decantar, que calmara las pulsaciones, bajar la respiración, ¿verdad? Hacer una pausa y me daban cuenta de que estaba en los 37 grados, que es la temperatura corporal normal. Entonces, por eso que yo puedo saber por este tipo de escala que a los 36 o 37 grados es la temperatura correcta del cuerpo, porque se hizo este experimento primero que todo. Entonces, como les repito, primero había agua con hielo, se estabilizó, marcó el termómetro 0 grados. Agua hirviendo, se puso el termómetro, se apagó la llama, se estabilizó la situación, marcó la altura 100 grados. Y entre medio se dividieron en 100 puntitos. No es casualidad que muchas de las cosas que ocupamos para medir ocupan centi. Ya nosotros hablamos de por cientos, percentiles, ¿ya? Y tiene que ver con esta relación. Esta es la escala más común,
la que todos trabajamos, y las otras normalmente se expresan en términos de ella. Es decir, preguntas de prueba. Por ejemplo, si tengo 300 grados Fahrenheit, ¿cuántos Celsius representan? Porque todo el mundo converge en que la escala que vamos a ocupar para hablar lo mismo es la escala Celsius. Por lo tanto, ella es como la base y las otras se representan o interpretan en términos de ella. Eso es lo que nosotros vamos a buscar. Cuando hablemos de una escala distinta a la de Celsius, poder representarla como ella. Una segunda escala es la escala Kelvin, o también llamada la escala absoluta. La escala Kelvin, la verdad es que se ocupa a nivel de laboratorio. Ya asigna el valor del 0K, del 0 grado Kelvin, a una temperatura que en los laboratorios solamente se puede alcanzar, que se llama el cero absoluto. El cero absoluto corresponde a menos 273 grados Celsius, que es la temperatura en la cual cesa toda agitación térmica. O sea, si nosotros pensamos, cuando tengo 0 grados Celsius, eso no significa que el bloque de hielo, sus partículas no estén en movimiento. Adentro hay movimiento térmico. Entonces, ¿cuál es la temperatura que donde no habría? Claro, no se llega al cero absoluto, porque no es posible. Se plantea como hipótesis o como teoría, por ejemplo. Bueno, aquí más de alguno tiene que haber visto la película esta, El día después de mañana. Esa es la que se congela y que muestran a un mamut que tiene comida en la guata, que trabaja este Dennis Quaid, ese actor. Bueno, en esa película se supone que hay como que el planeta se ve enfrentado a una tormenta tan fuerte que hubieron personas, por ejemplo, mostraban las escenas, que salían del helicóptero y quedaban congelados en el momento. O mostraban, por ejemplo, imágenes de los mamuts que tenían todavía en la boca y en el estómago comida, sin digerir. Entonces ellos se preguntaban por qué, qué pasó, cómo él estaba comiendo y la comida no se degradó, se han pasado 800.000 años, ¿verdad? Y era porque se plantea que en ese momento de la glaciación, ese animal que estaba comiendo fue congelado en el instante. Cada una de sus partículas, cada una de sus átomos, de sus moléculas fueron congeladas de tal punto que ya dejó de haber agitación. Por lo tanto, el cuerpo como que quedó preservado por el frío. Se supone, se plantea que ahí se habría conseguido este 0K, ¿ya? Que habría sido la temperatura donde se llama el cero absoluto, donde cesa todo movimiento a nivel molecular. Y por lo tanto yo podría tener efectivamente el decir no hay movimiento. Pero en la vida diaria es muy difícil que esto ocurra porque nosotros sabemos que hay una temperatura, así como hay una temperatura máxima que podríamos percibir, por ejemplo, como también hay una temperatura mínima antes de que todo se congele. Pero eso no quiere decir que no haya movimiento interno. Entonces, ¿cómo se procede para poder transformar un grado Kelvin a un grado Celsius? Yo lo que tengo que hacer es ocupar esta fórmula que está aquí, ya yo se la anoté como una ecuación, ¿ya? Yo quiero decir, por ejemplo, oye, ¿cuántos grados? O sea, si tengo, no sé, por 30 grados Celsius, ¿cuántos grados Kelvin son? Lo que tengo que hacer es reemplazar acá donde dice TC, temperatura en grados Celsius, con 30 y sumarle 273. Entonces, si yo quiero decir 30 grados Celsius, digo 30 más 273 serían 303 grados Kelvin. Esa sería la equivalencia, ¿ya? Normalmente el grado Kelvin se ocupa para experimentos en laboratorio, ¿ya? Y por ejemplo, solamente en ese contexto, ¿ya? El grado Fahrenheit aparece en otros lugares como la temperatura del ambiente, pero el grado Kelvin como que uno dice, ya lo vamos a dejar solo para los laboratorios, como para los experimentos, etcétera, etcétera. Pero plantea esto, el cero absoluto. De hecho, en los monitos, en el juego Mortal Kombat, sé que es muy antiguo para ustedes quizá, había un personaje que se llamaba Sub-Zero.
y que él dentro de sus poderes estaba en lanzar como un bloque de hielo que era el cero absoluto. Y era, se supone que en este contexto, ya un dato medio ñoño, pero es verdad, ¿ya? Entonces, esta escala es la que se ocupa normalmente en los laboratorios para hacer los experimentos. Y tenemos una tercera escala que es el grado Fahrenheit. Esta escala normalmente las ocupan en la zona norte del planeta, pero no todo el hemisferio norte del mundo, sino que hay algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, la mayoría de ellos miden en grado Fahrenheit y uno tiene que hacer la conversión. O a veces lo muestran los dos, grado Fahrenheit, grado Celsius. Como que ellos mismos muestran ambas temperaturas dependiendo de qué estado estés y todo un tema. ¿Ya? El grado Fahrenheit difiere un poco del grado Celsius en términos de los puntos fijos, ¿ya? Como que dice, pucha, es que a mí no me da el 0 con el 100, como que esos valores a mí como que me complican. ¿Y qué es lo que hizo? Lo que es lo que hace, ellos como no pueden decir 0 grados, le asocian un número mayor, que es el 32 grados Fahrenheit. Entonces, nuestro 0 grados Celsius equivale a 32 grados Fahrenheit. Y lo lógico, ¿cierto? Es que nosotros tuviéramos que 100 grados más arriba, o sea, sumarle a 132, ¿verdad? Eso sería lo lógico. Pero ellos establecen que el máximo, nuestro 100 grados Celsius, zona sur del mundo, representa 212 grados Fahrenheit. Entonces, si ustedes se dan cuenta, entre el 32 y el 212 no hay 100 espacios como es nuestra escala Celsius, sino que hay otra diferencia. Por lo tanto, si no me equivoco, son 180. Sí, 180. Entonces, ellos dividen en 180. Y sí, normalmente la parte norte del mundo ocupa siempre otra medida. Nosotros somos el MKS, metros, kilogramos, segundo, y ocupan el CGS. Siempre están como al revés, ¿ya? A nosotros, pues nosotros estamos al revés de ellos, a ojos de ellos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se hace en este caso? Podemos representar nuevamente de grado Fahrenheit a grado Celsius o de grado Celsius a grado Fahrenheit. Aquí me equivoqué, es una F. Hasta aquí, perdón. ¿Cierto? Perdón, es que tengo al hijo ladrando aquí al lado. Ya me desconcentro, perdón. Sí, entonces podemos traspasar de grado Fahrenheit a grado Celsius ocupando esta ecuación. Aquí va el TF. F chiquitito. No sé si se alcanza a ver. Ahí sí. Esta constante que está adelante, 9 quinto y 5 noveno, es para representar estos 180 sobre 100. Si ustedes toman el 180 y lo dividen en 100, ¿cierto? Y voy simplificando, me da esta equivalencia. Entonces, yo podría preguntar, por ejemplo, o se hacen preguntas en la prueba, no crean que son muchas, por si acaso, ¿ya? Pero más se pregunta el cómo se convierte de una escala a otra, ¿ya? Y aquí nosotros vamos a tener una equivalencia entre ellas tres. Se tomaron 3 termómetros, ¿verdad? Y fueron puestos a la misma posición. El grado cero de nosotros, nuestro 0 Celsius, es equivalente a un 273 Kelvin y es equivalente a un 32 Fahrenheit. Si miro para acá, mi 100 grados Celsius es equivalente a un 373 grados Kelvin, pero a un 212 grados Fahrenheit. Entonces, ellas dos fueron separadas en 100 unidades entre medio, mientras que acá fueron separadas en 180 unidades. Ya acá, por ejemplo, ¿qué quiere decir? Que acá estamos en la temperatura mínima, mínima, mínima alcanzable, donde sería el cero absoluto. El 0 Kelvin es el 0 Kelvin, pero versión Celsius, serían menos 273 grados Celsius. Y el 0 Kelvin, pero en Fahrenheit, sería menos 460. ¿Ya? Para efectos prácticos siempre nosotros ocuparemos el grado Celsius como referencia. Eso es lo que nos manda, ¿ya? Pero hay preguntas en la que dice transforme de una a otra y podemos ocupar las ecuaciones que consideramos
arriba. Pero todo esto funciona y yo puedo decir, esto pude medirlo porque hubo un termómetro que me indicó una altura, ¿verdad? Yo coloqué el termómetro en el recipiente, ya que sea de agua con hielo o del agua hirviendo, perdón, y la altura de este termómetro aumentó. Eso ocurrió porque hay un concepto nuevo que se llama dilatación. La dilatación es el efecto que produce el cambio de temperatura. Cuando yo sumergí un termómetro en el agua con hielo, la altura comienza a disminuir porque se contrae. En cambio, si sujeto o introduzco el termómetro en un recipiente con agua caliente, ¿cierto? Esto va a aumentar porque se dilata, se expande, crece. ¿Ya? Entonces, la temperatura hace que los objetos tengan este fenómeno, o se expandan o se contraigan. Cuando un cuerpo aumenta la temperatura, aumenta la rapidez de las partículas. Por lo tanto, mientras más movimiento tienen las partículas, más espacio van ocupando. Y esto se llama dilatación térmica. Que un cuerpo se dilate térmicamente implica que hubo un mayor movimiento a nivel molecular de las partículas y que ese movimiento hizo que ocuparan más espacio que antes. Por eso que el termómetro sube cuando hay mayor temperatura, o por eso que el termómetro baja cuando hay menor temperatura. Todas las sustancias tienen dilatación térmica. Ya todos los objetos pueden ser contraídos o dilatados de acuerdo al aumento de la temperatura. Pero el concepto se llama dilatación térmica. Eso ocurre cuando hay mayor temperatura, mayor agitación de las partículas, mayor movimiento. Veamos unos dibujitos. Aquí tenemos un dibujo de objetos que fueron producto del calor. Por ejemplo, acá una ampolleta, ¿cierto? Producto de la dilatación térmica del aumento de la temperatura a tal extremo, hizo que ella se reventara. Acá tenemos un riel de tren. Fíjense cómo fue deformado por seguramente un tren iba a tal velocidad que la fricción hizo que se aumentara la temperatura de tal manera que se deformaron los rieles. ¿Ya? Entonces es importante reconocer este hecho. Y aquí está el termómetro que yo les mostraba, pues este es el clásico, el más económico, ¿cierto? El que todos ocupamos, pocos sabemos leerlo, porque es verdad, cuesta. Ya normalmente la gente que estudia área salud, no sé si habrá gente del curso que quiera ir por esa área, pero la mayoría de las niñas que entran a estudiar enfermería o medicina u otra, tienen que ocupar este termómetro, como que ya nos dejan ocupar los digitales, sino que este es como el clásico, este es el que siempre funciona. Por ejemplo, aquí se muestran para unir los rieles, ¿cierto? Las planchas de metal se emplean remaches al rojo vivo. O sea, cuando están hirviendo, ¿cierto? Se introducen y cuando se enfría se va apretando y hace que esto quede bien, bien comprimido, como que no se suelten los rieles. Entonces, por eso que las personas ocupan, o por ejemplo, típica película del año, no sé, pues del 1200 y tanto, ¿cierto? Pensemos Corazón Valiente, todas esas películas como de guerra, Robin Hood, ¿cierto? Mostraban a los herreros, ¿cierto? Los que trabajaban el metal. Y ellos colocan el metal al rojo vivo, ¿cierto? Para poder formar la espada, ¿cierto? Le pegan, la aplastan, porque esto está a un calor impresionante. ¿Y qué es lo que hacen después? Al agua helada, ¿cierto? Porque cuando está al rojo vivo, está con una temperatura más alta que está expandida. Entonces, ¿qué es lo que hace el herrero? La golpea, la lija, ¿cierto? Como que la lima, le da la forma que al introducirla al agua helada, al cambio de temperatura tan brusco, automáticamente se contrae, se aprieta. Y la espada queda con un buen filo y era una buena arma para la guerra y para las cosas. Lo mismo las flechas. Entonces ya vemos que el metal normalmente es un elemento que se ocupa en este contexto, que sí sufre este principio, ya que es que si está con una alta temperatura, está dilatado y al cambiarle la temperatura se contrae. De hecho, hay muchas películas que lo nombran también, creo que también hay una escena que sale en X-Men, estas películas de los Cuatro Fantásticos también hablan de estos principios de termodinámica,
ya que uno dice, ah, sí, eso con el dato freak como que no pesca mucho, pero esa oración algo de científico tenía, era como el dato científico de la película, ¿ve? ¿Qué factores inciden en la dilatación? El tamaño, la variación de la temperatura y el tipo de material. Se habla de que mientras más grande sea el objeto, mayor dilatación logrará obtener. A mayor temperatura, mayor dilatación logrará tener. Y el tipo de material. Cada material tiene un coeficiente de dilatación específico. Eso quiere decir que probablemente la madera tenga un coeficiente distinto al metal, porque son estructuralmente diferentes. Ambos son sólidos, pero son distintos. De hecho, típico que ocurre en las casas, que uno tiene, hace ampliaciones, ¿cierto? Y ocupa de estas como planchas, no, no es madera la palabra, pero es una plancha y de repente cruje en la noche. Y uno dice, oh, qué onda, así como que qué miedo. Y claro, es porque durante el día absorbieron, ¿cierto? Se aumentó la temperatura alrededor, ¿verdad? Y la madera se expandió un poquito, se dilata, y en la noche, como desciende la temperatura, se contrae. Y este vaivén hace que la madera suene, por ejemplo. Y tenemos tres tipos de dilataciones. Dilatación lineal, superficial y volumétrica. La dilatación lineal es en 1D, superficial es en 2D, dos dimensiones, y volumétrica en 3D. Cada una interviene un coeficiente de dilatación, que es lo que le voy a mostrar a continuación. Primer ejemplo de dilatación lineal, ¿cierto? Una barra, un objeto que normalmente concentra toda la información en su longitud. ¿Cuánto se va a dilatar? Este delta L significa cuánto se dilatará linealmente. Esa es la pregunta. Va a depender de estos elementos. L sub 0, la longitud inicial, cuánto medía al principio, qué coeficiente de dilatación tiene y cuánta temperatura se aumentó. Pero podemos percibirla en esta estructura, en 1D. Perdón. Aquí aparece un listado, obviamente ninguno se lo va a aprender porque sería imposible, pero aparecen distintos coeficientes de dilatación para distintos objetos. Entonces va a depender de lo que yo esté observando, el con qué coeficiente tendría que trabajar. Pero uno va a convenir en esto, en que todos los objetos tienen un coeficiente distinto, ¿ya? Dilatación superficial es en 2D, ¿cierto? Donde se habla de largo y ancho, entonces va a aparecer una nueva forma. Aquí está la superficie original y aquí fue expandido tanto para arriba, el alto, como para el costado, en el ancho. Quiere decir que la parte alto, porque todos los objetos son en 3D en teoría, pero en este caso nosotros concentramos nuestra vista solo en estos dos, alto y ancho, sufrieron una expansión. ¿Cuánto fue esta expansión? Es lo que estamos determinando. Va a depender de la superficie inicial, cuánto largo, cuánto ancho tenía originalmente el objeto, el coeficiente de dilatación superficial, que ahora se llama beta, y que si ustedes se fijan es equivalente a 2 alfa. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto para arriba como para el costado aumentan lo mismo. No es que porque, por ejemplo, yo puedo decir, ah, pero tendrá que ver con si es más largo que ancho. No. Si el largo era 10 y el ancho era 5, yo digo, ah, hubo un coeficiente de dilatación de 2, quiere decir 2 para arriba, o sea, ya no es 10, llegó a 12, y el ancho ya no es 5, llegó a 7. En ambas medidas aumentó lo mismo, porque el aumento de la dilatación es como va siendo en este sentido equivalente. No crece como para cualquier lado, sino que tiene una forma de avanzar. Y cuánta temperatura haya sido la que se haya expuesto el objeto. Y finalmente la dilatación volumétrica, que ocupa los tres ejes, largo, ancho y alto. Depende de el volumen inicial del objeto, el coeficiente de dilatación volumétrica, y aquí ocurre el mismo principio. Si el objeto aumenta, tanto 2 de ancho, 2 de alto, 2 de largo. No puede ser 2, 3, 4 o 9, 10, 20, no.
el aumento lo hace en la misma medida, en cualquiera de sus direcciones. Pero por eso que se habla de 3 alfa, no necesariamente por el alfa de la dilatación lineal, sino que me está queriendo decir la misma medida en las 3 direcciones y el aumento de temperatura. Por lo tanto, típica pregunta de prueba, y esto aquí ya es un spoiler, usted lo va a poder anotar, es como la dilatación volumétrica puede darse mayoritariamente en el alto si es distinto del ancho. Nada que ver. El aumento de la dilatación en cada dirección es equivalente, lo hace en la misma medida. 2, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 5, 5, tanto, 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 va a depender de la figura, de cuánto haya avanzado. Y obviamente, si yo tengo una disminución de la temperatura, en vez de dilatarme, voy a contraerme. O sea, si a mí me dicen que el objeto, en vez de aumentar la temperatura, disminuyó la temperatura, quiere decir que el objeto, en vez de crecer, se hizo más chiquitito. Entonces, si yo tengo las medidas 10, 5 y 3, y digo, oh, tuve una contracción volumétrica de 1, voy a inventar, ¿cierto? Al 10 digo, bajo a 9, el 5 bajo a 4 y el 3 bajo a 2. Cada uno disminuyó en la misma medida porque hubo una disminución de la temperatura o cada uno aumentó porque hubo un aumento en la temperatura. Y finalmente, lo que ya he concluido, ¿cierto? Lo que ya les comenté, es que a medida que aumenta la temperatura, aumenta el movimiento de cada partícula, se mueve más, como se mueve más, aumenta su energía cinética, por lo tanto dilata. Al revés, disminuye la temperatura, la partícula que se estaba moviendo ya no se mueve tanto. Imaginémoslo siempre, pues chiquillos, pensemos en la situación normal. Cuando hace calor, no queremos estar cerca de mucha gente porque decimos, oh, como corre, necesito espacio, por favor, para poder estar tranquilo. En cambio, cuando hace frío, ¿qué es lo que hace uno? Oh, se abriga bien, se abraza del hijo, del perro, del gato, del peluche, porque intentas acercarte, porque como la temperatura disminuyó, tú buscas acercarte al otro para aumentar el espacio entre medios y que puedan darse calorcito mutuamente, por ejemplo. Es el mismo principio. A eso se refiere la dilatación y la contracción. No sé si se entiende la idea, pero es como la forma más simple que se me ocurre. Si aumenta la temperatura, aumenta el movimiento de las partículas, aumenta su energía, se dilata el objeto. Cambia su estructura largo, ancho, alto, aumenta el volumen. Y al revés, disminuye la temperatura, las partículas que se mueven empiezan a moverse menos, se empiezan a juntar, a apretar para ocupar bien el espacio y por lo tanto el objeto se contrae y disminuye su volumen. Nosotros podemos hacer el experimento, tomar cuánto, como por volumen, ¿cierto? Un vasito con agua y lo colocas a congelar y ves que hay una variación, ¿ya? Eso. Y ahí dejé de compartir. Entonces, hoy día lo que yo quería que viéramos, porque ya tengo que entregar la sala, era justamente eso. Si la temperatura está, ¿cómo se puede medir? De qué manera se mide y qué implica que esté o no un aumento de temperatura. Y eso es lo que vimos hoy día. Se mide con un termómetro, puede ser medida o graduada de 3 maneras distintas. Todos vamos a convenir que la escala Celsius es a la que debemos llegar siempre y si se me presenta de otra forma, debo transformarla. Y finalmente, los tipos de dilataciones o contracción que va a depender del aumento o disminución de la temperatura, en qué área o en qué elemento se esté concentrando. Si es largo, largo, ancho, alto. Tengo lineal, superficial, volumétrico. Normalmente todas las cosas que nosotros estudiamos se hablan a nivel de volumétrico, porque nosotros somos tridimensionales, ¿ya? Pero para efectos de cada actividad uno lo va separando.